Bienvenidos a su podcast Hablando sin filtro en un nuevo capítulo y hoy tenemos invitadaza, mi queridísima Ilse, ¿cómo estás? Hey, sí, estoy muy contenta porque luego de varios meses, de verdad muchísimos meses, casi pudiera yo decir que fueron más de 8, pudimos hacer contacto con Marisa Gallardo. Ella es coach, está certificada pues en la onda de la ontología, es facilitadora del proceso MMK, que ahorita nos va a contar absolutamente qué tiene que ver esto con su proceso. También es creadora, autora del libro Con Alas, Spa para el Alma, pero también tiene un podcast que se llama Voz con Alas, que está buenísimo y pueden escuchar en cualquier plataforma, bueno, en específico en Spotify. Marisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, estoy muy contenta de estar con ustedes hoy aquí, Ilse y Carlos. Me siento muy afortunada de que pudiéramos concretar y que llegara el gran día de poder compartir con ustedes y con toda su audiencia. Así que encantada de la vida y lista para desmenuzar el pollo. Eso. Oye, Marisa, pues cuéntanos tantito sobre ti, sobre todo esto, se ve que ya describió Ilse perfectamente, pero hay un montón de cosas que la verdad no sabemos bien qué es. Bueno, mira, siempre me he considerado una curiosa del comportamiento humano. Soy de estas personas que, bueno, unos llamarán chismosa, pero yo más bien considero que soy curiosa y desde muy niña me llamaba mucho la atención escuchar conversaciones, punto en el restaurante, ¿no? Los que estaban en la mesa de al lado, como que me interesaba mucho saber qué estaba pasando en su mente, en sus pensamientos, qué los llevaba a actuar o a comportarse o a decir ciertas palabras. Siempre fue algo que me llenó de curiosidad. Y entonces, bueno, pues desde muy joven he sido como muy apasionada del comportamiento humano. Y aunque me encantaba todo esto, pues yo no lo veía como algo, lo veía como algo que me interesaba, pero no sabía cómo aplicarlo en mí. Viví muchos años muy asustada con mi mente, mis pensamientos, pensando mucho en el futuro, también pensando en el pasado, como a veces con añoranza, con esta idea de que el pasado siempre fue mejor, con miedo a crecer incluso, ¿no? Como, no diría que el síndrome de que le llaman de Peter Pan, ¿no? Pero sí como que me daba miedo el qué voy a hacer de adulta, cómo es que a los 18 años tengo que saber a qué me quiero dedicar ya por siempre y para siempre. Se me hace dificilísimo que a los 18 años tú tengas que tener esa claridad de para dónde va a ir tu vida y que además la sociedad ya diga que eso es lo que vas a hacer para siempre, ¿no? Entonces como que todo eso a mí me hacía ser una rebelde de la vida, pero vivía muy atormentada por todos estos pensamientos. Entonces creo que un buen día a través de una crisis, que con las crisis ya saben, ¿no? Que crecemos, pues fue cuando empecé como a replantearme y a ver que yo ya no podía vivir con tanto miedo, ¿no? Y entonces empecé de una forma muy autodidacta, primero, a poner en claridad mi mente a través de la escritura. Me daba mucha cuenta de que cuando yo escribía un texto, pues ese texto que empezaba siendo a veces como una queja, un reclamo para la vida, en el mismo texto después venía como la respuesta y la solución a eso lo que me preocupaba. Y entonces empecé a generar estos espacios de más conexión, de silencio, de presencia y hacerme preguntas poderosas. Y eso me llevó a decir, bueno, si esto sirve para mí, quizás puede servir para otras personas. Y entonces me puse a investigar qué ya existe de esto, que pueda ser muy práctico, que no tenga que tener como un diagnóstico, sino que en tu día a día tú puedas, con lo que estás viviendo, presentar tu situación y encontrar dentro de ti las respuestas. Y así es como llega el coaching a mi vida y en específico el proceso MMK, que es un proceso para deshacer todas estas capas ilusorias de la mente que construimos a través de creencias que se convierten en programas, ¿no? Que nos ponen a actuar en piloto automático y no desde la elección de nuestro ser. Y bueno, pues llevo ya varios años compartiendo esto con otras personas, sigue la escritura siendo parte de mí, por eso es que no solo lo hago como un método de reseteo personal, sino que a través de la escritura me gusta conectar con las demás personas. Y entonces, bueno, pues no sé si un poco ahí les cuento ya, ustedes interrúmpanme porque yo me pongo a hablar y no paro. No, es que está maravilloso porque aparte justo Sí. te contactamos te hemos escuchado hablar de todos estos temas y creo que cuando te escuchamos hablar y con lo que nos cuentas ahora, o sea, viene por mi cabeza que justo así empezamos en este espacio, ¿no? Cuestionándonos un montón de cosas y después nos dimos cuenta que hay un montón de personas de nuestra edad, que somos más de 30, ya 40 en mi caso, que tenemos siempre estos mismos problemas, o sea, como
que estas ideas vienen en nuestra cabeza de manera constante y nos agobian porque creemos que alguien lo ha hecho mejor y que lo estamos haciendo terrible, y entonces no nos damos oportunidad de crecer y de experimentar y de vivir, y resulta que la vida a veces se va y pues te das cuenta que era más fácil, ¿no? Sí. Entonces, creo que pues justamente lo que nos cuentas y quizás por ahí podemos arrancar precisamente con la charla es de todo esto que tú viviste y a ver si coincidimos, ¿cuáles tú crees que son las creencias que más daño nos hacen y en donde con tu experiencia también has identificado que son los temas torales en todos los procesos de coaching cuando pasas con personas, como te digo, ya chavorrucos, digamos? Bueno, sí, chavorrucos y al final como que de la humanidad, porque también he trabajado con niños, con adolescentes, con personas que ya tienen a lo mejor en este mundo de mortales lo que se considera una edad ya como de mucha sabiduría, ¿no? Que son de 80, 85, 90, y al final del día te das cuenta de que hay ciertas creencias que están presentes en la psique de la humanidad, del inconsciente colectivo y del inconsciente, Claro. bueno, de la humanidad, y que son las que están causando muchísimos estragos, ¿no? Entonces, pues mira, te diría que personalmente yo empecé a darme cuenta de que yo empecé a concluir de mí misma cuando era muy niña, en específico como a los 6 años, que yo como que no hacía las cosas bien, que yo era una persona que hacía las cosas mal y que las tenía que repetir constantemente, porque iba en esta escuela tradicional en donde pues yo tenía como una forma de ser muy distinta a lo que ahí se esperaba de mí, ¿no? Que estuviera sentadita, sin hablar, sin opinar, que me dedicara única y exclusivamente a lo que me iban diciendo. Y pues yo tenía esta mente como curiosa, me gustaba bailar, cantar, levantarme. Entonces ahí empecé a tener esta idea de que no lo haces bien y cuando lo haces mal. Y entonces tienes que borrar tu cuaderno, repetirlo. Y ya les he contado muchas veces que me repito ya más que el ajo, pero me calificaban con estos animales, ¿no? Los sellos de animales, y Mm. todos estos animales me reforzaban la idea de que era sucia, lenta, floja, platicadora, pero entonces que no hacía nada bien. Y llegaba a mi casa y un poco la dinámica era la misma, ¿no? Porque pues mi mamá, mi chula, pues, me quería ayudar, pero pues reforzaba esta idea de que lo hiciste mal, ya ves lo que dice la maestra, ya ves lo que dice el cuaderno. Y entonces empecé desde muy niña a pensar de mí cosas muy feas, como esas, ¿no? Y entonces imagínate crecer pensando eso de ti, pues no te das cuenta, no eres consciente de que lo estás pensando, pero empiezas a generar estrategias y recursos para sobrevivir en una vida que constantemente te está calificando. Y entonces uno de esos recursos fue convertirme en alguien que constantemente buscaba el perfeccionismo, y esto me llevó a las expectativas y esto me llevó a la desilusión, ¿no? Porque ¿qué es eso de que las cosas sean perfectas desde el ego? Pues no existe, ¿no? También eso me llevó a muchas veces sentir que tenía que agradar para poder encajar, ¿no? Y entonces tenía que mentir para convivir, y que tenía que bailar este baile de la reverencia en donde, ¿qué necesitas? ¿Qué te traigo? Como para no ser excluido, ¿no? Y querido. Mm. Y empecé a tenerme la idea de que el amor en la vida era siempre condicionado. O sea, si tú haces esto, te quiero. Si no lo haces, no te quiero. Y pues eso me generaba mucho estrés con todo y que era una niña. Yo me acuerdo que tenía muchos periodos donde tenía muchos problemas de garganta, de mucho tema de bronquios, que bueno, claro que a veces que se hace frío, que si no, pero generalmente también puedo ver que era una cuestión muy emocional, ¿no? Que también estaba apareciendo en mi vida desde muy niña, por todo este supuesto estrés para poder encajar en una sociedad en donde no estaba bien visto pensar y ser diferente, ¿no? O hacer las cosas a tu manera. Entonces, bueno, pues viví con mucha exigencia muchos años, y esto pues lo puedo ver hoy en día en muchísimas personas que están con estas creencias de hay algo malo conmigo, estas creencias de no soy capaz, no valgo, eh, nada es suficiente, porque cuando no te sientes capaz o cuando no sientes que eres suficiente, nada te resulta suficiente, ¿no? Porque, pues, qué es eso, no? Y es muy duro, entonces ahí entra el perfeccionismo. Entonces, pues sí me he dado cuenta que lo que adormece, hipnotiza
a la humanidad es la idea, el concepto tan pobre que tenemos de nosotros mismos y que generalmente viene con estas creencias de no valgo, no soy capaz, hay algo malo conmigo, que nos llevan a sentirnos en culpa y en vergüenza y que nos llevan a sentir en frustración, en sufrimiento y que nos llevan a pensar que la exigencia es la única forma de redimirnos y de mejorarnos y bueno, pues eso nos pone totalmente en contracción. Oye, Marisa, justo tocabas un punto que me parece bien importante porque sí conozco muchos casos, incluso yo misma me siento muy identificada, me espejé con muchas cosas de las que dijiste ahora, pero aquí viene una palabra que me parece muy bonita, ¿no? Que casi todos deberíamos de estar pronunciando y sintiendo con la totalidad de lo que esto implica, que es la compasión hacia nosotros mismos por haber adoptado creencias, por haber adoptado palabras, incluso definiciones sobre nosotros mismos que no son reales y hacerlo con mucho amor, con mucha paciencia para con nosotros, porque a veces nos presionamos demasiado por el que dirán, qué van a estar pensando de mí, es que yo no quiero hacer esto, pero si digo que no, van a decir que soy pedera, que soy súper feminista, que aparte de que, por ejemplo, platicaba la semana pasada con una amiga, aparte de que no soy el cuerpo, ¿no? Que ahora la gente o los medios o la tele o las redes sociales necesitan, pues soy como broncuda, como que la quiero hacer de jamón por todo. Y la verdad es que son estas capas que te empiezan a mermar mucho, ¿no? Y que no te sientes suficiente, capaz de decir lo que estás pensando. Entonces, ¿cómo llegamos a tener esta compasión? ¿Cómo lo hacemos con mucho amor para nosotros mismos, sí manteniendo la exigencia, pero también por otro lado siendo muy pacientes con nuestro propio proceso? O no manteniendo la exigencia, ¿no? También depende. Pues mira, lo que tú dijiste es clave, ¿no? La compasión es prima hermana del amor y es un gran bálsamo curativo. Pero para poder llegar a la compasión, uno tiene que llegar a este momento en el que te des cuenta de que todo esto que estás haciendo, desde tanta urgencia, desde tanta necesidad, desde tanta exigencia y desde tanta prisa interna, no te está dando los resultados que quieres, porque a lo mejor sí estás encajando en una sociedad, pero el precio es muy alto, porque está tu salud física y mental de por medio, porque a lo mejor está que vivas una vida cómoda e incómoda, en donde no estás satisfecho ni pleno, ni sintiéndote que eres tú, sino que estás haciendo un perfecto personaje de lo que es aceptable. Entonces creo que cuando estás cansado de estar cansado, ¿no? Llega un gran momento en donde te vuelves humilde y te abres a la vulnerabilidad. Y en esa vulnerabilidad te das cuenta de que más allá del cuento que nos contaron de que es debilidad, hay muchísima grandeza y por consiguiente poder interior. Y entonces es ahí, porque yo un buen día me rendí de ser yo el personaje, o sea, yo un buen día dije, estoy hasta la madre de aparentar ser quien no soy. Yo traía muchas cajas de ser la niña buena, porque como había sido un desastre en la escuela, ¿no? Y esto a mi mamá le generaba dolores, yo creo que de cabeza y se le hacía el hígado pate, pues como que yo empecé a tener esta idea de que yo debo de ser buena, yo no debo de estorbar, yo debo de obedecer, todas estas cosas que no todo el mundo las tiene iguales, pero que constantemente pues yo me sentía en estados de ánimo de mucha apatía y esa apatía era un síntoma de que yo me quería revelar a un sistema en el que no quería encajar, o sea, si encajar, si esta es la vida, paren el carro porque yo me bajo, o sea, yo ya no quiero seguir haciendo todo esto, ¿no? Y claro que también soy muy honesta y me doy cuenta de que a pesar de que ahorita el Instagram, las redes sociales, todo te está indicando que hay un tipo de cuerpo, que hay un tipo de casa, que hay un tipo de viaje, que hay un tipo de cuenta bancaria, que hay un tipo de pareja que deberías de tener, yo creo que hoy estamos siendo muy afortunados porque hoy estamos viendo una sociedad en donde ya puedes ver más cosas que antes no veías, ¿no? O sea, como que se ha abierto esto de que ya no tienes que, en el caso de ser mujer, que ser Miss Universo, ¿no? Con este 90, 60, 90, o no sé cómo era, ya no es así, ya ha cambiado también mucho todo esto. Y a pesar de que por un lado esto es una aparente presión, también es un lugar donde se muestra la diversidad y por consiguiente la abundancia, ¿no? Que hay diferentes formas de estar en el mundo. Entonces, regresando un poco a tu pregunta, no fue hasta que yo me rendí al personaje, hasta que me cansé de estar cansada, que entré en esa crisis que me permitió regresar al autoconocimiento y a la compasión por mí, darme cuenta de que todo lo que había hecho hasta ese momento, la exigencia constante, el perfeccionismo buscado en todo momento, no había sido más que un recurso para adaptarme a una realidad. Y se vale tener un recurso, pero también se vale darse cuenta de que
no todo el tiempo tenemos que vivir así. Entonces, cuando empiezas a tener curiosidad y te das cuenta de que has vivido para el exterior, pero ahora puedes elegir vivir para ti y que si tú empiezas a vivir de adentro hacia afuera, entonces las cosas van a cambiar, te das cuenta de que para qué seguir pretendiendo y fingiendo ser algo en el exterior si realmente en el interior me siento pequeño y vacío, ¿no? Entonces creo que es mejor regresar al interior porque quien ordena su mundo interior ordena su mundo exterior. Y bueno, pues para mí eso fue un gran despertar y a partir de ahí me decidí, me comprometí a vivir en cuestionamiento constante de esto que estoy pensando es mío o es adquirido, a vivir en curiosidad constante y a vivir en un uso muy responsable del lenguaje, porque el lenguaje es súper poderoso, porque dime cómo hablas y te diré cómo vives, ¿no? Y ahí empezó el cambio. Oye, hablas del tema de la abundancia y del tema interior. Creo que para mí es súper poderoso esta parte porque igual escuchaba tu historia de todo lo que has vivido y algo que yo también he descubierto, porque yo pensaba que antes el único que tenía problemas y que había tenido una infancia difícil y que había tenido que superar muchos obstáculos y que me avergonzaba de muchas cosas de mi vida, era yo. Ajá. Y después me di cuenta que le pasa a todo mundo, o sea, a todo mundo, independientemente del nivel en el que se encuentre, de si tuviste ciertos privilegios o no, de si viviste en la miseria o no, todos vivimos situaciones difíciles en la infancia y eso se traduce justamente en el tema del amor, en el tema de muchas veces de la carencia que nosotros mismos nos contamos que tenemos en nuestras vidas. Claro. Y entonces, cuando crecemos, tratamos de tapar y hemos creado una personalidad basada justo en esas carencias o en esa manera de sobreponernos al dolor que experimentamos. Sí, sí. Hay una frase que dice, dime qué crees que te faltó de niño, porque eso es lo que vas a andar buscando como adulto toda tu vida, Sí. ¿no? Y es como confrontativa la frase, porque muchos de nosotros, y como tú dices, Carlos, y como también lo decía Ilse, o sea, no todos tenemos que haber vivido una infancia de determinada manera dramática, drástica, sino que ahora sí que todo va a depender de la visión del mundo de cada quien, porque a lo mejor si tienes hermanos y salieron del mismo pesebre todos, para unos fue una infancia idílica y para otros fue de ¿qué te pasa? O sea, yo no puedo más que recordar las peleas constantes de papá y mamá y tu hermano dirá, ¿a qué hora? Yo nunca los vi pelearse, ¿no? Y entonces, como que esto lo hemos vivido todos en algún punto hemos llegado a conclusiones limitantes, ¿no? Hemos llegado a la conclusión o de que vivíamos en carencia de dinero o de amor o de atención, pero es nuestra responsabilidad de adultos darnos cuenta de que esas conclusiones fueron conclusiones, no verdades absolutas, y que hoy podemos movernos hacia otro lugar. Esto del amor, ¿no? Por ejemplo, que tú decías, ¿cuántas veces crecemos con la idea de que no tenemos amor, de que nos falta amor, y salimos al mundo a buscar el amor, como en una búsqueda implacable, aparte permeada por todas estas creencias del amor romántico, de que sin ti no soy nada, tú eres mi media naranja, y yo respiro porque tú respiras, y todas estas cosas que están muy bonitas para leer. Bueno, yo soy fan de la novela romántica y de las historias románticas, ¿no? O sea, Orgullo y Prejuicio, lo tengo, es más, es que está presente en casa como que todas veces en qué necesito hacer o quién necesito ser para que tú no me deseches, para que tú, no sé si me quieras o no, ya eso es lo de menos, pero que para que yo sea the one and only para ti, ¿cómo puedo ser tan indispensable para ti que no me puedas dejar, ¿no? Y entonces hacemos cosas que están, pues, que me da mucha compasión, pero que las hacemos desde la inconsciencia, como complacer constante, no saber decir no, no poner límites, aguantar, soportar, y todo lo decimos que lo hacemos en nombre del amor, y se nos olvida que eso no es amor, eso es dependencia, porque el verdadero amor habla de confianza, de soltura, de hacer de encargarte, de ser responsable de ti para poder contribuir a través de tu estado mental y emocional, de hacerte cargo de tu energía, no sé cómo decirlo. Entonces sí, hay que revisar, o sea, ¿cuántas veces no nos sentimos carentes porque pues no tengo pareja y yo ya debería tener pareja porque ya tengo determinada edad y yo ya debería de sentar cabeza y bueno, si no casarme, por lo menos ya vivir con alguien porque
de que ya eres una persona a la que escogieron, ¿no? O sea, que no estás tan defectuoso ni tan mal porque alguien te escogió. Eso es triste, ¿no? Claro, que justo estaba escuchando el capítulo que haces con Gloria Calzada acerca de la edad, ¿no? Que también muchas veces iniciaba también, no recuerdo quién fue, si tú o ella, que decía, es que la edad vale madre, o sea, no tiene nada que ver, más bien como que hay que trabajar en las expectativas propias. Yo también les he contado un montón de veces por acá que mi mamacita, que obvio la quiero mucho, pero como decías tú, y desde su manera de no saber cómo, exacto, cómo guiarte para ser una persona de bien, ¿no? O no sé, te empiezan a llenar la cabeza de tantas cosas y mamá siempre me lo ha repetido hasta que se ha cansado. La gente o alguien que no tiene nada a sus 30 años, mejor que se dé un balazo porque pues ¿para qué sirve, no? Claro, Entonces, ajá. ¿sabes la presión con la que he vivido? Tengo más de 34, ¿no? Entonces es como, híjole, qué difícil y qué duro a veces es bajar las expectativas del otro o no bajarlas, sino no clavarte con eso, no encasillarte Claro. en eso que no te pertenece a ti para que tú solito seas capaz de solucionar y de estar conforme con lo que tú eres al tiempo que tú necesitas, ¿no? Claro, Ilse, y esto que tú dices me parece crucial. Muchas personas crecemos con la idea de que estamos aquí para, que tenemos de entrada, tienes que tener una misión, sino qué carajos haces aquí, ¿no? O sea, qué raro que la vida te mande para ser un inútil. No, si estás aquí, ¿cuál es tu misión y cuál es tu propósito? Y encuéntralo ya, porque si no lo encuentras no sirves, no eres nadie, luego entonces estorbas, ¿no? Esto es falso. O sea, estar aquí ya es el propósito, que es vivir. Y lo que hagas con esa vida es enteramente tu mundo de posibilidades infinitas. O sea, eso ya es otra cosa. Pero pensar que tienes que nacer con una misión que cumplir, a mí me parece que esto ha generado muchísimo estrés en las personas, ha llevado a la gente a querer buscar su pasión a base de sufrimiento, y es que eso no es así. O sea, nos ha llevado a pensar, pues nos ha puesto en un lugar de mucha limitación. Y además nos ha llevado a creer que la vida es una carrera en donde alguien te persigue viendo dónde están tus logros, dónde están, para qué estás aquí, ya dejaste tu huella en el mundo a través de, a ver, ¿cuál es tu legado? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto conocimiento tienes? Todo esto nos pone en estrés y de ahí vienen las supuestas crisis existenciales, que es una palabra que también está inventadísima, ¿no? Porque las crisis no existiría, el cambio es parte del mundo, ¿no? Pero esto de que tengas que tener una crisis existencial proviene de que la sociedad te ha venido contando que para tal edad ya deberías de A, B, C, D, F, G. Y cuando tú llegas a esa edad, checas tu lista del A, B, F, D y dices, no cumplido, no cumplido, no cumplido, no cumplido, y refuerzas la idea de hay algo conmigo, no sirvo para nada, cometo errores todo el tiempo, haga lo que haga, nunca es suficiente, hay algo, esta idea de que algo malo va a pasar, esta idea de que no merezco, todo eso viene ahí. Y entonces ya tienes hasta vergüenza de vivir. Tengo vergüenza de vivir porque ¿qué hago aquí si no estoy haciendo nada de lo que me dijeron que tenía que hacer? Y te pones en esta situación de sentirte pues muy triste, muy enojado contigo y frustrado, y empieza otra vez la comparación, la envidia, todos estos cócteles emocionales que lejos de recordar nuestra grandeza nos llevan a estar otra vez en sufrimiento. Entonces hay que estar muy atentos a no caer en lo que socialmente se espera de nosotros y más bien entrar en la conversación de cómo quiero vivir esta vida. ¿Cómo sé yo que estoy viviendo una vida donde me siento dichoso, alegre, satisfecho, pleno, pero no por lo que hago, sino por lo que ya soy? Y a veces es eso, que pensamos que somos productos que producen, y como no estamos produciendo lo que se espera, pues ya nos ponemos en lugares raros, pero no eres un producto que produce, eres un ser que dependiendo de su estado mental y emocional va a generar una frecuencia que le va a traer ciertas circunstancias y oportunidades para expandirse. Pero si estás constantemente en un estado de no tengo, no me falta, sufro, no puedo, lo único que estás haciendo es ser un estado de conciencia de carencia que te va a traer carencia, porque vivimos en un universo tan amoroso que no juzga. Si crees caca, vives caca. O sea, así es.
Ujú. Claro. Oye, y también esta idea de, o sea, en realidad yo sí creo que somos lo que nos contamos, ¿no? O sea, porque al final del día, o sea, si tú vives en un mundo donde estás haciendo siempre lo que te dicen, probablemente hay algo que no te cuadra, como tú lo dices, o sea, estás viviendo por alguien más. Sí, Y entonces tenemos esta idea, ¿no? O sea, muchas sí, veces creo que ese es nuestro gran problema. Entonces vivimos siempre hacia las expectativas de los demás, a lo que nos contaron, a lo que vivieron nuestros papás, a lo que vivieron los abuelos, a lo que hoy nos cuentan que es una vida exitosa de alguna manera. ujú, Pero pues al final, si para ti eso está bien y si esa es la historia que te cuentas y te hace sentido, yo creo que date, o sea, al final del día la vida pues te va a ir bien y lo vas a disfrutar, pero la idea es que claro, tú tengas conciencia de que es una decisión que verdaderamente te hace feliz y que esta historia que te contaron pues cuadra contigo. Alguien claro, inventó esa historia porque seguramente le hizo sentido, pero pues nosotros heredamos esa idea de alguien más, o sea, no es como que tú lo claro. hayas construido. Y para mí creo que la base es cómo nos contamos esa historia y cómo nos incomodamos, porque muchas veces vivimos incómodos, pero al mismo tiempo, pues híjole, ¿qué tal si? ¿Y cómo me animo? ¿Y cómo me aviento a hacer? ¿No? Y entonces me resuena mucho esto que hablas de la carencia, o sea, siempre estamos pensando en, híjole, es que me gustaría hacer esto, pero ya estoy en un momento de la vida que pues ya tengo ciertos gastos, tengo Ajá. cierto nivel de vida, cierto ingreso incluso ya con el trabajo que hoy hago, y a pesar de que no soy pleno, pues puta, no me puedo aventar como para hacer cosas nuevas, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, qué interesante todo esto que estás como planteando, ¿no? De entrada, totalmente hay una diferencia entre hacerlo por programación a por elección. Por ejemplo, yo sí he vivido muy apegada un poco a lo que la sociedad dicta y en un principio lo hice un poco, sí, claro que desde la programación, pero hoy en día creo que lo estoy haciendo más de un lugar de amor propio, de convencimiento y de elección. Sí me casé muy joven, sí fui mamá muy joven, sí, como que muchos de esos lineamientos sí están presentes en mi vida, pero están presentes, a lo mejor en su origen no fue un poco más, no lo pensé mucho, era lo que como que aparecía y tocaba, pero hoy en día estoy en eso, todavía porque sí lo estoy eligiendo, ahora sí que sí porque lo estoy eligiendo y por convicción, ahora eso no tiene que ser para todo el mundo así, ¿no? Y entonces ahí entramos en esto de que la flexibilidad es necesaria. La pregunta que nos puede ayudar es, ok, yo aprendí todo esto, la sociedad me ha enseñado todo esto, de esto, ¿con qué me quiero quedar? ¿Qué me funcionaría? ¿Qué sería orgánico y honesto para mí? A lo mejor a mí el tema del matrimonio no es lo mío, no es mi onda. O sea, sé que es una propuesta que surgió por alguna razón. Es más, me puedo ir a estudiar el origen, ¿no? De para qué surgió eso, pero me resuena conmigo, es lo que quiero, me late, no me late, o sea, ¿desde dónde estaría yo haciendo eso? Y si estoy haciendo cosas que son expectativas ajenas, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo más? ¿Hasta cuándo voy a seguir viviendo la vida de otros? ¿Y cuándo voy a elegir vivir mi propia vida? Ahora, en este viaje de la vida, la incertidumbre, yo siempre digo que está in, porque se escribe incertidumbre, y está in porque es lo que hay. O sea, la incertidumbre, aunque muchos tienen significados de ella como de cosa fea, mala, que trae movimiento, que es incómoda, que todo lo que tú quieras, para mí la incertidumbre es una cortina tras la cual hacer magia. O sea, es el no saber te permite conectar con tu sabiduría y eso ya es sabiduría, eso es saber, ¿no? Al final del día. Entonces, como que yo creo que muchas veces no estamos viviendo la vida que queremos, pero nos quedamos en lo que estamos porque creemos que más vale malo conocido que bueno por conocer. Esta es otra de las creencias que tú, Carlos, y él se me preguntaban al principio, ¿qué es lo que más ves recurrentemente? Esta idea de que lo familiar es estar a salvo, pues eso nos impide crecer. Entonces, esta incertidumbre muchas veces viene, más bien todas las veces viene, para ofrecernos un refresh de la vida. Y a veces se presenta en un punto en el que nos sentimos como ya en el precipicio, en el que hay que dar un salto de fe. Y ese salto de fe es el que nos va a llevar al autoconocimiento y a la liberación. Ese salto de fe, pues a lo mejor da miedo, no digo que no, pero si tú realmente quieres vivir en un estado de confianza, has de poder estar dispuesto a saltar y entender que aunque vayas cayendo en el vacío y todo tu miedo te diga, te vas a dar en la madre, tienes que confiar en que abajo de ese supuesto lugar al que estás cayendo hay un colchón que te va a impulsar y que vas a encontrar tus propias alas. Y esto solo lo vas a saber una vez que
hagas lo diferente a lo que estás haciendo, siempre y cuando esto diferente esté alineado a los deseos de tu corazón y sea en congruencia contigo, ¿no? Que te resuene. Y esta incomodidad, pues será el aviso de que se está abriendo la puerta a algo que es poderoso para ti. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ello? ¿Sí o no? Wow, Marisa, híjole, creo que nos podríamos aventar unas cuantas horas más. Casi se nos acaba el tiempo aquí en este espacio, pero nos quedamos como a la mitad de los temas que queríamos abordar contigo. Cuando empezamos el programa hablábamos de algunos temas que queríamos tocar. Creo que tenemos que tener una segunda parte, si nos lo permites. Ojalá que podamos cuadrarnos en 8 meses, un poco antes. Ajá. Pero me quedo con algunas ideas bien poderosas que nos compartiste, ¿no? Este tema de justamente de la incomodidad. Yo soy un fiel creyente de que cuando estás incómodo es el momento en el que puedes crecer realmente. Sí. Pero también, sabes, últimamente he tenido esta idea de que generalmente siempre nos dicen que todo lo que vale la pena tienes que sufrirlo, y que es esta idea de que tienes que sufrir para lograrlo y que implica un esfuerzo constante y demás. Cada vez yo creo que no es así. O sea, evidentemente para unas personas, las personas que están fuera de lo que tú estás viviendo, que verdaderamente te apasiona, lo ven difícil, pero para el que lo está viviendo es algo que verdaderamente puede pasar horas y horas haciéndolo, y es porque te apasiona, porque verdaderamente lo disfrutas. Creo que tienes que encontrar esa pasión, eso que te mueve, eso que no importa que pases horas de tu vida, porque eso te mueve y eso se siente. Y entonces yo creo que cada vez tenemos que darnos más la oportunidad de encontrar qué es eso que para nosotros es la pasión, ¿no? Bueno, yo creo que la pasión está en la presencia, que es donde se despierta la conciencia. No creo que haya que buscar mucho más que ver en dónde estoy presente y enfocado y con atención dirigida a algo, ahí estoy disfrutando. Y como digo en esta frase, ¿no? Y como tú dices, otra de las creencias que más ha gobernado, los invito a que se den cuenta de que ya no está de moda, ya no se lleva, no viene al caso. El sufrimiento no tiene por qué ser la moneda de intercambio con la vida, para nada. La forma de poder crecer es también a través de la contribución, del servicio, de la cooperación y de hacer cargo de tu energía vital, de darte cuenta de que entre más te sientas agradecido, más estás contribuyendo con el bienestar físico tuyo y mental y del planeta, ¿no? Entonces, adiós a esa idea. En realidad, creo que la gente, hay una distinción entre esforzarse y dedicarse. Yo amo lo que hago, me dedico a ello, me dedico en atención dirigida a ello, y para algunos desde fuera eso podrá llamarse esfuerzo, pero para mí es dicha, gozo y presencia. Entonces vivan la vida con la dedicación y sálganse de la idea de que tienen que ir con la lengua de fuera y teniendo microinfartos para poder darle valor a algo. El valor está en ustedes, nunca en lo que hacen, siempre en lo que son. Maravilloso. Ils, ¿cuál es tu cierre? Estás en mute. Perdónenme. Pues nada, creo que mi conclusión siempre es muy cortitita. Decía un jefe que tenía, es raso, llano y colocado. Me quedo con una palabra que dijiste, que es prisa interna. Dejemos de tener prisa interna, pero más que la de nosotros, las del mundo, ¿no? Y la otra cosa es, se vale no poder solos, se vale buscar ayuda, eso no nos pone por arriba ni por debajo de absolutamente nadie. Entonces, qué bueno que existen este tipo de corrientes, de técnicas que nos ayudan a conectar con la voz interna que todos tenemos. Ese Pepe Grillo que nos funciona, para eso lo tenemos, hay que hacerle caso. Y de verdad, Marisa, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo, y en todos los episodios yo recomiendo una canción. Entonces, para este caso, los voy a dejar con Los Planetas, una de mis bandas favoritas. La canción se llama Un Buen Día, porque en realidad siempre es un muy buen día para empezar de cero, ¿no? Ni modo, así es. Qué rico. Muchas gracias, chicos. Disfruté mucho estar con ustedes. Oye, se nos fue volando, Marisa. Aquí el sí. Zoom ya no nos da más tiempo, pero bueno. No pasa nada. Buenísimo. La verdad. Quedó ideal. Yo creo que como es perfecto. Así que está muy bien. Sí, no, muchísimas gracias. Qué gusto tenerte por acá. Buenísimo.